Bueno, pues aquí estoy otra vez. Ahora te voy a contar el libro y las bibliotecas en la Edad Media. ¿Vale? Bueno, pues para empezar hay que decir que en la Edad Media se considera en Occidente desde que cae Roma en 1476 hasta que cae, eso ya depende, pero aquí en España se considera hasta 1492, que es el descubrimiento de América. En otros sitios se considera que es cuando cae Constantinopla, o sea, lo que es hoy Estambul, en manos de los turcos. Entonces son muchos años, porque son 10 siglos. ¿eh? O sea que son 10 siglos y en 10 siglos pueden pasar muchas cosas. Bueno, hay que tener también presente que durante todos estos años el libro existe, pero no es un objeto como muy cotidiano. ¿Por qué? Porque sigue siendo un objeto muy caro. ¿eh? Ya se emplea el pergamino, que era caro, y además la gente, insisto, no sabía leer y escribir. ¿eh? Entonces, no sabía leer y escribir solamente al final de la Edad Media, ya cuando lo veamos, que empiezan a surgir las universidades y tal, pues es cuando se ve la necesidad de que exista como un comercio o una necesidad del libro. Bueno, entonces, la Edad Media como que se divide en dos partes, ¿no? Que es la Alta Edad Media, que es la Edad Media pura y dura, que llega hasta el siglo XII, y la Edad Media y la Baja Edad Media, que llega desde el siglo XII hasta el siglo XV, ¿vale? Entonces, la primera parte, que es la parte de lo que, casi como lo que nosotros cuando vemos las películas consideramos la Edad Media. Bueno, pues cuando como ya he dicho antes, cuando cae Roma, el imperio ya se había separado, el imperio romano. Estaba la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental va decayendo, 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 y la parte oriental va adquiriendo cada vez más importancia. Y también va adquiriendo cada vez más importancia la religión. Entonces, una de las cosas más importantes de este periodo es la aparición de los monasterios. Había en los monasterios como que se refugia la cultura clásica y además hay una regla, bueno, hay un señor que es San Benito de Nursia que, que hace una regla que se llama que dice ora en labora, reza y trabaja. Entonces, algunos monjes de los monasterios lo que hacían era rezar y su trabajo era hacer copias de los libros antiguos. Entonces tenían toda la vida para hacer un libro. ¿eh? Tenían toda la vida y entonces, pues es que tardaban la tira. Pero lo hacían todo tan minucioso, tan bonito, tan ideal, que cuando surgió la imprenta, cuando apareció la imprenta, el libro medieval estaba, bueno, en todo su apogeo. Era un libro precioso, era un libro cuidado, era un libro que ha llegado a nuestros días y está impecable. ¿eh? Entonces, bueno, ¿quién hacía los libros? Por los monjes. ¿Dónde hacían los libros los monjes? En un sitio del monasterio que se llamaba el escritorio. Entonces, el escritorio estaban allí, dale que te pego, no había luz artificial, entonces estaban ahí con las velas y los pobres se quedaban fatal. Bueno, ¿sobre qué hacían? ¿Sobre qué escribían? Pues ya escribían sobre pergamino. Los monasterios se autoabastecían, tenían allí sus propias ovejitas, sus corderitos y sus cosas, y entonces se autoabastecían normalmente del pergamino. La, la fabricación del pergamino, ya lo he explicado en el tema anterior, pero por si acaso no te oyes ese y te oyes este, lo voy a volver a explicar. Se cogía al animal, se le mataba o se moría de rollo, de aburrimiento o de viejo. Se desollaba, se limpiaba la parte que daba a la carne, se quitaban todos los restos, se metía en maceración. Yo creo que le echaban agua y sosa y tal para que se quedara blando. Cuando se quedaba blando se lijaba por los dos lados.
Hay una parte como más blanca y más suave, que es la parte que daba la carne, y una parte como más vasta, que era la que tenía la piel del animal. Cuanto más se lijaba, más mono se quedaba, más... ¡Ah! ¿Qué nos hago aquí? Yo creo que esto no se me está grabando. ¿O sí? Yo creo que sí. Bueno, voy a seguir. Aunque no sé si me está grabando. Bueno, entonces luego se extendía la piel, se dejaba secar, se recortaba y tal, pero claro, era súper caro. Entonces, ¿qué se hacía luego con esto? Pues se recortaba a la medida, digamos, que se iba a hacer. Se hacía para que no torcerse, bueno, el manuscrito se preparaba ya todo preparado y para no torcerse se ponían se hacían unas líneas con un lápiz, no, con un instrumento de como de grafito, algo que dejaba unas líneas que no se ven, o sea, que no se marcaban en el papel, ¿vale? No se marcaban en el papel, pero era para no verse. Bueno, y sobre eso se escribía. Los monjes que escribían no firmaban las obras. Entonces, solamente había casi todos los libros medievales empiezan por una cosa que se llama incipit, que es aquí empieza y al final tenía un colofón, que era que aquí sacaba, que aquí sacaba, y algunas veces allí se ponía, pues esto está escrito por Aurelio, es el monje de no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Bueno, después ya cuando ya se acababa de escribir, pues se encuadernaban los libros. Se encuadernaban normalmente en pastas de madera. Maderas secas, pero bueno, como ya eran si se querían como que quedaba más mono, se forraban las pastas, se forraban las tapas, ¿de acuerdo? Luego también, como hemos dicho antes, también se podían borrar, el pergamino se podía borrar. Se borraba con una especie de cúter y raca, raca, se lijaba lo que se quería quitar y luego se escribía por encima. Y se llaman palimpsestos. Uno muy importante, por ejemplo, es el Codex Ovetensis del Escorial. Bueno, luego, ¿qué pasó también? Que se empezaron a usar, como era un poquito rollo, aquí toda la vida copia que te copia, pues al principio la escritura latina solo se escribía como en mayúsculas, pero luego, como todos los pueblos estos de Roma y todo esto, se empezaron a escribir en lo que se llaman escrituras nacionales, que eran unas escrituras ya, cada uno ya no eran mayúsculas, sino que cada uno escribía dentro, digamos, a ver cómo te lo explicaría. Eh, o sea, se evolucionó de las mayúsculas a unas escrituras como más pequeñas, más simples. Son las llamadas escrituras nacionales. En España es, por ejemplo, la escritura visigoda. Entre que se fue cada uno haciendo lo que quería y luego que se empleaban muchísimo las abreviaturas para no usar tanto pergamino y tal, la verdad es que se llegaron muchas veces a ser ininteligibles. Entonces, Carlomagno, este señor de la leyenda, intentó como que todas las escrituras volvieran a escribirse igual para que se pudieran entender. Y, se, y es lo que se llama la escritura carolina, la letra carolina, ¿eh? Que era una letra más redondita, más clara y más mona. Y con eso normalmente se escribían los códices. Excepto, por ejemplo, en Alemania, que triunfó otro tipo de escritura, que era la escritura gótica, que si la ves es la típica escritura alemana que todavía se usa, yo creo en Alemania, pero algunas cosas como solemnes y así se escribe en ese tipo de escritura, que es una escritura gótica. Bueno, ¿qué se ponía en estos libros? ¿Qué era lo que predominaba? Bueno, pues el libro que era el bestseller era la Biblia, normal. Era la Biblia porque claro, aquí estaban los monasterios. La Biblia y luego también se hacían copias de los textos paganos y de autores clásicos y latinos para conservar las lenguas
para conservar las lenguas de la esta, ¿cómo se llama esta? De la antigüedad. Luego, por ejemplo, cuando Carlomagno, que hizo como también, aparte de la lengua carolina, él quería como tener una gran biblioteca, que fue la Biblioteca Palatina, eh, que era como una especie de biblioteca de lo que hoy entenderíamos nacional, ¿eh? En la que se quería, eh, era una mezcla entre biblioteca nacional y lo que se que y de todo era una biblioteca pública y un archivo, ¿eh? Para que quería que la gente la usara, pero en realidad como no sabía mucho leer y escribir, pues da lo mismo. También Carlomagno tuvo una importante biblioteca privada. Bueno, los visigodos que fueron los que se establecieron en España, tuvieron la capital en Toledo. Y la figura más notable de esta época es San Isidoro de Sevilla, que hizo las etimologías. Pobrecillo. ¿Eh? Bueno, en España ¿qué hay que destacar? Uy, pobrecita Fito. Se lleva a papi a Perry. Y está más Fito que una albóndiga. Espera, espera. Si esto no sé si se me está grabando. ¿Cómo no sabes si Ah, yo creo que no, porque me he dado aquí. Pero yo creo que sí, porque mira, aquí sale como que llevo tantos minutos o no. Sí, 11 minutos y 46. Bueno, sigo. Bueno, entonces, en España, ¿qué hay que destacar de esta época? Pues San Isidoro de Sevilla, que hizo las etimologías, y luego hay que destacar sobre todo también unos libros que son muy importantes y muy curiosos y muy bonitos, que son los Beatos. ¿Qué son los Beatos? Pues los beatos son comentarios al Apocalipsis de San Juan, una juerga. Pero lo importante de los libros estos es que tienen como unas miniaturas mozárabes muy bonitas y muy distintas de los que de la miniatura que se llevaba, ¿no? Entonces ocupan casi todas las páginas, tienen muchos colores, dividen la página como en varios segmentos y todas así de colores. Bueno, hay que mirar, te aconsejo que mires en internet un beato, porque hay muchos y son muy bonitos todos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional conserva el Beato de Facundo, que son muy bonitos. El Beato de Liébana es muy conocido, son muy bonitos. Porque no he dicho yo que todos estos libros que escribían los monjes, ellos escribían la letra, digamos. Pero lo que son las capitales, que son las mayúsculas, las que empezaban los capítulos, y todas las fenefas de alrededor del libro, todas las ilustraciones las dejaban en blanco. Y luego ya cuando se escribía, ya cuando se iba otro señor y lo ilustraba, ¿no? Hacía las ilustraciones. Entonces, por ejemplo, también te aconsejo que lo mires en internet, por ejemplo, las letras capitales son muy bonitas, tienen flores, otras son antropomórficas, son con personajes, bueno, muy bonitas. Luego también que hay que destacar en España. En España, en este tiempo, si tú lo relacionas, te das cuenta que a partir del 711 están los árabes. Entonces, en España. Entonces, claro, también dentro de esto hay que meter a los árabes. ¿Qué diferencia hay entre el libro cristiano, de los monasterios, y el libro árabe? Bueno, pues una fundamental. Y es que el libro árabe no puede tener ilustraciones. Entonces resulta que, pero son muy bonitos. Entonces, ¿por qué son muy bonitos? La caligrafía árabe es bonita, ¿no? Entonces lo que hacían era como florituras con la escritura, ¿eh? Entonces tienen así como una escritura muy floripondia, ¿no? Pero no pueden tener ilustraciones ni representar a la figura humana ni nada. Y luego, una parte que tuvo eh, una cosa que tuvo importancia es que los árabes no encuadernaban al principio los libros, lo metían como en un sobre de piel, ¿eh? Lo metían como en un sobre de piel, es la llamada encuadernación árabe.
pero cuando ponían tapas a los libros, cambiaron bueno, esto es mucho después, pero bueno, cambiaron la madera, digamos, cambiaron la madera de las pastas que hacía que los libros eran pesados, muy pesados, por otro material más, bueno, decían que por cartón. Ahora, yo me pregunto de dónde sacaban el cartón si no existía el papel, pero bueno, vale, pero bueno, o sea, que cambiaban. No, 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 quitaron, no vamos a decirlo el cartón, porque yo no sé dónde sacaban el cartón, sino que quitaron la madera de las tapas. Era una encuadernación mucho más flexible y es una cosa muy importantes fueron, por ejemplo, en Córdoba, que se llaman los cordobanes, que es una piel muy trabajada, labrada, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a las bibliotecas, están lo principal, las bibliotecas de los monasterios y las bibliotecas, digamos, particulares. Y luego en la parte árabe están las bibliotecas califales que las tenían, por ejemplo, en el Alcázar de los distintos alcázares, en el Alcázar de Sevilla, en el Alcázar de Granada, etcétera, etcétera. Y luego están las bibliotecas de las mezquitas, que se supone que en las mezquitas había también muchas bibliotecas. Vale, bueno, para aprender este. A ver, bueno. Y luego también que, adelantándonos un poco a la época, qué importancia, bueno, a la época no, porque estamos en la época, pero ya, bueno, vamos a acabar aquí, la Alta Edad Media. Eh, bueno, en la Alta Edad Media, pues ¿qué era lo que se leía? Pues nada, se leía lo mismo, libros religiosos y los cantares estos de gesta, que son ya un poco posteriores también, se recitaban. ¿eh? Acuérdate de los juglares y todo esto. Bueno, ya llegamos, digamos, a la Baja Edad Media. La Baja Edad Media es a partir del siglo XII. Es muy importante, porque es muy importante a partir del siglo XI, siglo XII. ¿Qué pasó en ese momento para que, digamos, la mentalidad de la gente que era ahí tan religiosa, tan ahí, tan así, cambiara? Bueno, pues pasó que al pasar el año 1000, la gente se pensaba que en el año 1000 iba a acabar el mundo. Entonces estaban ahí todos acoquinados, pensando que se iba a acabar. Y eso les frenaba mucho, ¿no? Porque no les dejaba como vivir en paz. Cuando pasó el año 1000 y vieron que no se acababa el mundo, ahí pues fue un descanso. Entonces surgieron varias cosas. Surgieron, por ejemplo, las ciudades, porque antes se vivía ahí. En la Baja Edad Media eran todo el castillo y los pobres ahí, los siervos, esto era un estado feudal, el señor y los siervos, y entonces en el siglo XI, XII empiezan a surgir las ciudades y empieza a surgir una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía ya no eran siervos, digamos, de un señor, sino que eran hombres libres que se juntaban ahí, fundaban una ciudad. Bueno, entonces fue muy importante. Entonces también fue muy importante en esta época porque empieza a surgir las universidades. En la universidad en un principio tampoco enseñaba ahí una cosa de morirte, porque era lo mismo, el trivium y el quadrivium. Casi todo era también cosa religiosa y tal, pero bueno, ya era una cosa como ya más, poco a poco se empezaron como ¿cómo se llama esto? A salir un poco de esa temática tan religiosa. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, y también aparecen las catedrales. Las catedrales fueron muy importantes también en su época porque todas ellas tenían una biblioteca. Una biblioteca pues bastante importante, con unos libros normalmente muy ricos. Es aquí donde se ven las encuadernaciones estas
ricas que tienen, a lo mejor las tapas son de marfil, tienen piedras preciosas y así son muy bonitos porque se piensa, claro, que la palabra de Dios tiene que tener un recipiente adecuado. Bueno, también, ¿qué pasa en esta época? Pues en esta época, al surgir las universidades, pues hay como más demanda de libros, claro, porque los pobres estudiantes algo de algún lado tendrían que leer. Pero claro, se seguía escribiendo a manita. Entonces, los profesores al principio de curso elegían una serie de libros. Los libros estaban a mano, eran unos cuadernillos que se llamaban pecias. Entonces, se los daban como a un librero. Entonces, este librero hacía copias, pagando previo pago. Todos se llamaban pecias, los cuadernillos. Luego también, respecto al libro, vamos a determinar varios sitios. En cuanto a su estructura, se empieza a usar las dos columnas para facilitar su lectura. Y también se empiezan a usar los capítulos y las divisiones. También empiezan a usarse los puntos y el calderón, que el calderón es un signo así como una media lunita con un puntito, que era el punto y aparte. Luego los tamaños, pues cada vez van siendo también más pequeños los libros, porque como él va a insistir, eran caros y los estudiantes no tenían mucha pasta, pues eran cada vez más pequeños. En cuanto a la ilustración, pues es gótico, lo que es como si son ilustraciones pues góticas, que se llama. Luego la tipografía también era la letra, ya lo hemos dicho, la letra carolina, que era la letra que había, que había inventado Carlomagno, y la letra gótica. Y la lengua era el latín. El latín se usó durante toda la Edad Media, aunque con el paso del tiempo se empezaron a usar las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas quiere decir que en España se empezó a usar el castellano, en Francia se empezó a usar el francés, etcétera, etcétera. En España se tiene como por cierto que el castellano, la cuna del castellano es como La Rioja, el monasterio de San Millán de la Cogolla. Vale, bueno, entonces, en el siglo, empieza lo de las universidades. La universidad más antigua del mundo es la Universidad de Bolonia, acuérdate del plan Bolonia. Y en España la universidad más antigua es la de Palencia, a la que enseguida la dieron de lado y ya empezó la de Valladolid y la de Salamanca. Bueno, entonces también, ¿qué pasó? Que al haber más libros en movimiento, pues también, oye, empezó el comercio del libro. Empezó a aparecer los libreros. Los libreros tenían allí, se congregaron en torno a las universidades y tenían un establecimiento que se llamaba estacionario, que es donde llevaban las pecias, estos que te acuerdas que son, las pecias que son los cuadernillos y donde los copiaban. ¿Vale? Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que con el paso del tiempo, bueno, que con el paso del tiempo, digamos que había un mercado para que apareciera la imprenta, porque la gente necesitaba ya saber, ¿vale? Otra parte, aparte de todo esto, otro tipo de libro que también era importante, porque al aparecer la burguesía, como que también apareció como el que se viera que tenías dinero y tal, era el libro de horas. El libro de horas son unos libros pequeñitos, como muy bonitos, que que digamos que te decía que venían las oraciones que se tenían que decir a las distintas horas. Era para llevar, a lo mejor, era como un bolsito, digamos, como una cosa de prestigio. Y lo llevaba, claro, pues, oye, la gente que tenía pasta. Entonces, estaban mm, llenos de dibujos y son muy bonitos, encuadernados en terciopelo, con picos bordados, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Por ejemplo, hay algunos muy conocidos que son, por ejemplo, el libro de horas de Isabel la Católica y el libro
de obras del Duque de Berry, que son muy típicos. Luego, las bibliotecas pues también suelen ser privadas y son sobre todo los aristócratas. Unas muy importantes, por ejemplo, es la de los duques de Borgoña. Y en España la biblioteca del Marqués de Santillana. ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa aquí con todo esto que vamos ya diciendo? Pues eso, lo que hemos dicho antes, que había como los burgueses por una parte, que querían como leer, leer cosas, y las universidades por otras, que necesitaban libros, pues era como un campo abonado para que apareciera la imprenta. La imprenta aparece en 1456, o sea, sí, que ya estamos, según, bueno, estamos ya en el Renacimiento. Aunque aquí en España se prolonga hasta 1492 la Edad Media, que es el descubrimiento de América, pero bueno, también se puede tomar como 1453, que es la toma de Constantinopla. Entonces, la imprenta ya sería como la antesala del Renacimiento. Entonces, esto va a ser cosa de otro libro, de otro tema, que se va a llamar el libro renacentista y la biblioteca en el Renacimiento. ¿Vale? Yo creo que aquí no me he dejado nada, pero bueno, por si acaso. ¿Vale? Vamos a ver si todo esto se me ha grabado, que no estoy yo muy convencida. Archivo. Que no se me ha grabado. Bueno, pues vamos a volver a